Buenos días, buenas tardes a todos, a todas, donde el foro los y las encuentre. Estamos aquí en el eje de Ciencia Inclusiva, Universidades para el Desarrollo, con una propuesta de conversatorio sobre el patrimonio cultural inmaterial en la formación superior hacia una educación no excluyente para el desarrollo sostenible. Esta es una propuesta de la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina y el Caribe, una red integrada por más de 30 instituciones académicas y científicas de la región para la salvaguardia del PCI a través de la educación superior, cuya finalidad es la co-construcción de conocimiento en la materia a nivel regional. La red fue creada por iniciativa de la Oficina UNESCO Montevideo en la conciencia de sumar esfuerzos para la salvaguardia del PCI sobre la base de la Convención UNESCO 2003 de protección y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En ese sentido, el objetivo de la red inicialmente consistió en la conformación de un espacio de cooperación académica en la enseñanza superior como vía para fortalecer las decisiones, facilitar el intercambio de información y generar espacios de reflexión. Los nuevos enfoques para la implementación de la Convención 2003 plantean campos de reflexión en torno a la propia Convención sobre la base de entender al patrimonio cultural inmaterial como un proceso construido por los propios portadores de las manifestaciones en lugar de pensar el patrimonio cultural inmaterial como un objeto exclusivo de patrimonialización. En ese sentido, entonces, desde esta propuesta de conversatorio, buscamos explorar esos mecanismos de cooperación en salvaguardia de PCI, planteando la relación, obviamente, entre los procesos de formación en la educación superior y los procesos de las comunidades en la práctica de salvaguardia y protección de su patrimonio cultural inmaterial, trabajando siempre desde perspectivas interculturales y fortaleciendo y propiciando investigaciones participativas. En ese punto, las preguntas que planteamos para esta reflexión giran en torno a precisamente cómo la educación superior es capaz de construir conocimiento significativo sobre el desarrollo sostenible, pero reflexionando profundamente los significados que para la comunidad educativa tienen los patrimonios culturales, inmateriales en este caso. Y por otro lado también de qué forma se activan, se promueven en los espacios de educación superior a través de prácticas no excluyentes las reflexiones y la articulación entre los procesos de formación y las prácticas del patrimonio cultural inmaterial, los medios de articulación, los vínculos sociotécnicos y la apropiación de conocimiento científico, todo ello sin interferir, obviamente, en las prácticas y en los legados del patrimonio cultural inmaterial. En ese sentido, proponemos reflexionar sobre los entornos normativos respecto del PCI, las políticas públicas, las restricciones a la hora de implementación de campos de saber con pedagogías ancestrales, la apropiación social del conocimiento, una apertura y ampliación de las agendas de investigación, el fortalecimiento de las estrategias colaborativas y la vinculación del PCI, la dimensión técnico-comunicacional. De ese modo, planteamos el PCI como aporte sustancial al desarrollo sostenible y los procesos de formación de gestores y gestoras culturales en clave de esa articulación, es decir, de estos conocimientos académicos y los conocimientos y las prácticas tradicionales. Y nuestra capacidad desde los espacios y los ámbitos de educación superior de hacer converger en un proceso de participación, en un diálogo de saberes y en estrategias colaborativas esos conocimientos. Tenemos una propuesta de conversatorio que integra un grupo de panelistas que son todos ellos miembros de la red académica de patrimonio cultural inmaterial de Latinoamérica y Caribe y que hablarán a continuación. Unas últimas reflexiones a propósito de esto que venía señalando en la apertura, y esto tiene que ver con el escenario actual en el que este foro CELAC 2021 se desarrolla. La pandemia desnudó la extrema desigualdad, instaló la necesidad de resolver la brecha digital e impactó fuertemente en las prácticas colectivas, especialmente.
en ese sentido, fortalecer la agenda de educación superior en relación al PCI, ampliar los procesos de formación, salir del ejercicio de patrimonialización de las prácticas como excluyente hacia una comprensión de la lógica comunitaria, ampliando las agendas de investigación, fortalecer las estrategias de la cooperación sur-sur y, en el marco de la implementación de la Agenda 2030, propiciar este diálogo de saberes. El PCI e inclusión social, una relación necesaria, estrecha, que se ampliaría más adelante en la intervención de una de nuestras colegas, las cuestiones de la convergencia tecnológica, la brecha digital, como señalaba anteriormente, y en el sentido de la convocatoria del Foro SILAC, el derecho a la ciencia, el derecho a la formación en educación superior, es también el derecho a la cultura, a las expresiones culturales, al ejercicio de esas expresiones culturales y el reconocimiento de los derechos culturales en tanto derechos humanos. Este foro se da en el contexto del cumplimiento de la Agenda 2030 y en ese sentido articulamos en esta conversación objetivos, no solamente el 4 sobre la educación y el acceso, el 5 sobre las cuestiones de género, el objetivo 8 respecto del empleo digno, la vinculación a través del objetivo 13 de las prácticas comunitarias del PCI en relación al cambio climático, la necesidad del patrimonio cultural y natural en el contexto de las ciudades inclusivas del objetivo 11 y fundamentalmente las alianzas estratégicas del objetivo 17, que es un eje fundamental en la conformación de la red académica que presenta este conversatorio. Así, dicho esto, vamos a contar a continuación con la presentación del colega, el doctor Bernardo Guerrero, de la Universidad Arturo Prat de Chile. Le damos entonces la palabra y cedemos el micrófono para su intervención. Adelante, Bernardo. Muchas gracias, Mónica. Un saludo cordial desde Iquique, Chile, Norte Grande. En la gráfica que a continuación ustedes están viendo aparece la frase «Es Chile un país tan largo», que es una frase que la usa de autoría Luis Advis y que canta Quilapayún en la cantata Santa María de Iquique, que le agrega otra frase que dice «Mil cosas pueden pasar». En Chile, un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Y traigo a colación esa idea, ese mapa de este país tan flaco y tan largo, que otro autor, Benjamín Subercaseaux, dijo que Chile tenía una loca geografía y que nosotros podríamos reinterpretar también como que Chile tiene una loca y abundante diversidad patrimonial, identitaria y otras más. Esto que podría ser un gran atributo positivo para el estudio de la identidad y el patrimonio cultural intangible, fundamentalmente, es también una especie de desventaja por cuanto, lo vamos a ver en la próxima lámina, por cuanto Chile es una nación hipercentralizada. Es decir, desde Santiago, Chile, se toman las decisiones más inverosímiles con respecto a lo que pasa en las regiones más extremas como Magallanes por el sur y como, por ejemplo, Tarapacá por el norte, atravesado esos ambos territorios por una cantidad de grupos étnicos, de costumbres, de tradiciones, de sonoridades, de olores tan diferentes que, sin embargo, el plan curricular, por decir algo, del Ministerio de Educación se define en Santiago. Y fue en la época, por ejemplo, de la dictadura de Pinochet, en que se declara el año 78 la cueca como baile nacional. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las otras manifestaciones? Como la música chilota, como la música del norte grande, la música del centro sur. Entonces, esta idea de una nación hipercentralizada es la que hoy día se está discutiendo en aras al nuevo proceso constituyente que estamos empezando a vivir, cómo se descentralizan y se da mayor capacidad a los gobiernos locales a cargo de administrar los territorios, porque son ellos los que tienen la capacidad para poder vislumbrar de mejor manera lo que son las riquezas patrimoniales de cada región. Por lo tanto, lo que podría ser una ventaja es también una desventaja, porque esta élite
que dirige el país desde el centro, desde Santiago, tiene una idea de que Chile es un país uniforme, que es un país homogéneo, que es un país monolingüe, cuando en realidad no lo es. En la próxima lámina, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que hoy día este es un conjunto de instrumentos musicales, la que está a mi izquierda, en la Tirana, al norte grande, la que está en el sur, Cultrum, del mundo mapuche. Hoy día se está discutiendo la ley de patrimonio en Chile. Y un punto que tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con el hecho de que en la ley que viene se le atribuye a una sola universidad, que tiene muchas capacidades, por cierto, que es la Universidad de Chile, radicada en Santiago, para que ella nombre a un experto a cargo de velar por los intereses y por el ethos del patrimonio cultural intangible de todo el país. Entonces, desde las universidades regionales nos preguntamos, ¿y quién va a velar por el patrimonio cultural intangible que están repartidos a lo largo y ancho de todo este territorio que es Chile? Y ahí entonces, sin desconocer las capacidades que tiene la Universidad de Chile, las universidades regionales tenemos que tener una voz dentro de esa ley para evitar este centralismo universitario en la cual también estamos metidos y estamos, digamos, enfrentados. Y la próxima lámina, sin embargo, las universidades tienen una deuda con el patrimonio cultural intangible. Hicimos un rápido rastreo, por ejemplo, y en las mallas académicas, en el plan curricular de los programas de pregrado, no hay ramos de patrimonio cultural intangible. No se enseña lo que es patrimonio cultural intangible. Por lo tanto, si queremos nosotros proteger, recuperar, difundir el patrimonio cultural, no tenemos la herramienta porque en la universidad nos enseñan. Nos enseñan con lo específico que tiene, porque muchas veces se confunde con folclore o se confunde con artesanía, pero una mirada más global no lo hay. Y a nivel de maestrías, siempre estas maestrías son combinaciones de maestrías que tienen que ver con cuestiones más del patrimonio más material que inmaterial. Ideas museográficas, ideas de edificios y otras cosas más. Pero tampoco, digamos, hay un proceso de enseñanza con respecto a lo que es el patrimonio cultural intangible, respecto, digamos, en función, mejor dicho, con todos los adelantos que han habido, discusiones con respecto a lo que es el patrimonio cultural intangible. Por lo tanto, Chile es un país de paradoja, un país largo y centralizado, con esto voy terminando, pero también con una riqueza patrimonial inmensa, pero otro lado, políticamente centralizado, que nos impide, digamos, visibilizar esta riqueza. Las universidades que reclaman un rol más activo, pero que a su vez no tienen la voluntad todavía de integrar en los planes educacionales formación sistemática en patrimonio cultural intangible. Dicho eso, le convido la palabra a mi colega Hilda Fraga de Brasil. Muchas gracias. Bueno, gracias Bernard por me pasar la palabra. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación de las colegas Mónica Guariglio y Patricia San Martín, de la Red de Cooperación Académica y Patrimonio Cultural y Material de Latinoamérica y Caribe, para participar de los debates de este panel, así como saludo a los demás invitados. Y la intención es apresentar un poco de la trayectoria de la inclusión del PCI en contexto de la educación superior pública en Brasil, reflexionando sobre algunos avances y desafíos actuales, así como posibles formas alternativas para los enfrentamientos antes y después de COVID, a partir de mis experiencias e interlocuciones con investigadores de otras instituciones de ensino superior en mi país.
Bueno, como todos lo saben, el Brasil es un país de dimensión continental y así como lo restante de los países de la América Latina, se caracteriza por una diversidad cultural muy rica de expresiones y manifestaciones. Y tiene una trayectoria muy significativa en materia de PCI en el país y en el ensino superior, empezada en las últimas décadas del siglo pasado e intensificadas en los últimos 13 años por una propuesta política de Estado democrático y de derechos. Bueno, hablar de la relación de la inclusión del PCI en la educación superior en Brasil trae como marcos contextuales la Constitución de 1988, donde por la primera vez el PCI es contemplado y donde se empieza a discutir las herramientas para su salvaguardia. Aspectos que son intensificados después, a 12 años más reto del patrimonio de 2001, patrimonio inmaterial, y también en el mismo año la creación del Programa Nacional del PCI, y que también resultó en un paso muy importante en 2006 con la creación del Inventario Nacional de Referencias Culturales, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, de la Convención de 2003, en que a partir de estas acciones el patrimonio se popularizó introduciendo nuevos dinamismos y deseos colectivos por los derechos culturales y también humanos en el campo del patrimonio. Siguiendo la próxima diapositiva, la presentación. Bueno, estas cuestiones de estos marcos tuvieron resonancias muy importantes en el campo de ensino superior. Empezando por la implantación del programa de educación y derecho a educación inclusiva y derecho a la diversidad. Estas cuestiones se intensificaron también con las políticas de expansión universitaria a través de los programas ProUne y ReUne, que también permitieron acciones afirmativas y también posibilitaron el acceso y permanencia de estudiantes afrodescendientes y pueblos originarios. La universidad empieza entonces a convivir y a dialogar con inúmeras pedagogías, metodologías y saberes ancestrales. Bueno, también como decorrencia de estos programas y de estas políticas públicas, el patrimonio cultural, tanto en sus dimensiones materiales como inmateriales, también fueron incorporados a través de reorientaciones curriculares, y siendo, por tanto, incluso en diferentes áreas de conocimiento, como demuestra el gráfico siguiente, donde se puede tener una idea de las producciones de pesquisas y de trabajos en el campo del patrimonio, necesariamente en el periodo de 2000 a 2015. En este cuadro tenemos una idea de los múltiples campos que fueron se introduciendo el campo del patrimonio y la temática patrimonial en la universidad. Con atención especial que vimos en el gráfico que 25% de estas producciones se dicen respecto al patrimonio edificado, pero tenemos una creciente producción en el campo de patrimonio material con 15% de esta producción. Bueno, pasando a los siguientes diapositivos, por favor. Pasado 13 años de una política educativa en que el PCI se convierte en un vector de inclusión social, sumamos tanto avances como también impases y desafíos, y que estén agravados a través de un gobierno marcado por la excesión y también por la amenaza de las conquistas duramente obtenidas en los últimos años. Bueno, estos desafíos son
oriundos tiene como origen las interpelaciones de las comunidades incluidas por la expansión universitaria, sea también por los cambios en las actuales políticas brasileñas desde el golpe de Estado que sufrimos en 2016. Bueno, elegí aquí algunos de estos avances que para nosotros es más significativo y también desafiadores. De entre los avances que podemos destacar está la ampliación del debate público y académico acerca de las narrativas y otras gramáticas que tienen emergido y que tiene como lidar con la descontinuidad y fragilidad de las políticas públicas y también de los foros decisorios y de debate. Esta es una cuestión que también nos preocupa mucho, porque tenemos en Brasil situaciones en que mismo en el interior de las universidades hay una cierta insurgencia de aspectos de intolerancia racial, de género, un retroceso en una amenaza al retroceso de estas políticas. Bueno, como un avance también hay énfasis entre las relaciones entre pesquisa, investigación, enseñanza y extensión. Particularmente tenemos una efervescencia de proyectos de extensión, que son proyectos que se caracterizan por un contacto más directo con la comunidad. Pero estos proyectos también enfrentan una situación que es general en Brasil, que es la precarización de la universidad pública, ¿no? Y sus programas de inclusión para la diversidad cultural. Hay también de evaluar lo que tenemos avanzado en esos aspectos, que también se hacen necesarios. Bueno, como un tercer avance importante, están las experimentaciones que están siendo desarrolladas en la universidad de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas. Esto tiene provocado una circulación de intersaberes desde afuera y desde adentro de la universidad, pero nos coloca como desafío a necesidad cada vez más premente de una flexibilización de los aportes y concepciones metodológicos, que estas pedagogías ancestrales nos instigan y nos provocan a pensar. El otro punto importante de avance es la posibilidad de la universidad, la formación de agentes y gestores culturales desde el diálogo de intersaberes. Muchos de los alumnos egresos de la política de expansión son lideranzas y vienen de un proceso de participación, de lideranza, del protagonismo en sus pedagogías y territorialidades donde esas mismas se expresan. Bueno, pero esto trae también como un desafío una avaliación más sistemática acerca de los aspectos y los impactos sociales reales a través de estas formaciones y emprendimientos. El quinto punto es que hemos avanzado, mesmo con algunas limitaciones, en la generación de conocimientos y prácticas del PCI más inclusivas, o sea, más plurales, con la inclusión que trae como desafío cada vez más la inclusión en el PCI desde abordajes de género en su sentido amplio, una vez que la temática no se restringe solamente la relación hombre y mujer, pero también a otras performatividades de género que hoy están reivindicando sus espacios de memoria, sus pedagogías, sus conocimientos y sus registros. Hay también una preocupación también con el aspecto de las migraciones y también con el patrimonio relacionado a dictadura y también a conflictos, sea urbanos, sea rurales. Por último,
hay que salientar que, a pesar de todos estos impases, las universidades tienen contribuido y tienen sido un espacio muy importante para el delineamiento de inventarios y dossiers, que traen una perspectiva más abrangente y que se hace mucho la interlocución en una relación de horizontalidad que es muy importante. Pero hay algunas cuestiones que tenemos que avanzar, que es la garantía de los recursos para esto, y también entendiendo que estas nuevas formas de inventario y de apropiación tienen mucho a ver con la inclusión, con la capacidad de inclusión de herramientas socio-tecnológicas de carácter inclusivo, o que no es una realidad en nuestro país. Bueno, para finalizar mi presentación, quiero decir que todas estas perspectivas de avances son tentativas de romper con los paradigmas y con los regímenes de verdades excluyentes. Es también proyectos que fueron interrumpidos y que necesitan de su espacio y de su expresividad. Queda acá una pregunta que es: ¿cómo, a través de nuestras diferentes expertises y miradas desde los contextos situados, podemos nos cercarmos de constituirmos herramientas para construir, para contribuir para los procesos de valorización y para que estos desarrollen una sociedad más justa y más equitativa? Con esto termino mi exposición, agradeciendo la oportunidad y paso la palabra al colega Manuel Sevilla de la Universidad Javeriana Cali, Colombia. Gracias por la atención. Muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos ven y un agradecimiento a los organizadores de este para poder trabajar acá. Y quiero partir de esta invitación que nos hacen en la consigna para este foro y específicamente enfocarme en las oportunidades de la economía digital y el derecho a la ciencia. Específicamente en la siguiente imagen veremos cómo esto involucra dos elementos: ciencia inclusiva y economía digital. Hablaremos de eso entonces en los próximos minutos desde la perspectiva del PCI. Dos elementos entonces. Para hablar primero de ciencia inclusiva, en la siguiente imagen, veíamos el llamado a pensarlo y aquí una primera invitación a las universidades es hacer ese tránsito de hablar de ciencia inclusiva y empezar a pensarnos en ciencias inclusivas. Aquí, por supuesto, estamos hablando de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de otras formas de generación de conocimiento. Hoy ya sabemos cómo desde las artes, por ejemplo, hay generación de conocimiento y cómo también las distintas comunidades tienen formas propias de generación de conocimiento. Una perspectiva desde el PCI, entonces, nos obliga y nos muestra la posibilidad de hacer esa lectura integral. Y las universidades, en este caso, pueden concebirse como importantes campos de confluencia para esas distintas formas de generación de conocimiento, de manera que podamos atender las problemáticas comunes que han emergido. Estaban antes de la pandemia, pero ahorita se ha hecho mucho más evidente y el PCI ofrece allí oportunidades enormes para de manera conjunta abordarlas. Sostenibilidad alimentaria. Estoy hablando de atención en salud, de acuerdo a las particularidades del contexto. Y si nos vamos a otro extremo mucho más general, estamos hablando de la necesidad de la salvaguardia de la diversidad cultural que va de la mano de la diversidad biológica. Hoy se concibe de manera integral. Una primera idea entonces es cómo las universidades pueden ser espacio para confluencia de esto. Una siguiente reflexión
en la siguiente imagen, tiene que ver con la economía digital. Y aquí me gusta la noción de IPCI y los retos y aprendizajes que allí tenemos. Por supuesto, era una reflexión que venía dándose desde antes de la pandemia, las preguntas acerca de cómo aprovechar las crecientes plataformas para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso se hizo evidente, las falencias que allí teníamos y las oportunidades en el marco de la pandemia. Desde una perspectiva de PCI, fue impresionante ver cómo muchas comunidades que se habían visto afectadas, que usualmente se reunían en sus rituales y en sus distintas prácticas en torno al patrimonio cultural inmaterial, pues recurrieron a las plataformas digitales para fomentar esos encuentros y para de alguna manera ponerse al día en lo relacionado con ejercicios de memoria y de mano de salvaguarda allí. Lo que vemos entonces es una oportunidad enorme de generación de contenidos conjuntos. Ahora bien, no estamos hablando aquí de infraestructura. Como varios colegas de este panel lo saben y como sin duda se discutirá en el foro, el problema no es la infraestructura porque hay enormes avances en ese sentido. El problema es la manera como concebimos esa infraestructura puesta al servicio de otro tipo de necesidades. Sería una segunda reflexión entonces, con lo cual paso a mi última imagen, que tiene que ver con la invitación. Y al igual que los colegas que me antecedieron en la palabra, estoy convencido de que hay unos pendientes para las universidades. Es decir, hay unas rutas y unas acciones que no hemos abordado y que implican un cambio de paradigma si queremos pensarnos como universidades transformadoras. Hablo desde la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia, y ese es nuestro mandato en este momento, en atención a las dinámicas del contexto, un contexto que al igual que el que mencionaba Bernardo, es pluriétnico, es multicultural, y hay grandes preguntas acerca del potencial para el desarrollo que se alberga en el PCI. Muy concreto entonces, por una parte, esa mirada integral entre ciencias inclusivas y formas de generación de conocimiento y economía digital. Pensar proyectos colaborativos junto con las comunidades. Esto obliga a las universidades a repensar la idea de la transferencia de conocimiento. Nosotros sabemos y lo pasamos al resto del mundo y más bien movernos hacia una lógica de construcción colectiva de conocimiento y generación colectiva de conocimiento a través de proyectos de aula en cabeza de los estudiantes o de facultad en cabeza de los profesores de la mano de líderes locales y de líderes regionales. Y una segunda iniciativa, pensar en narrativas digitales. Insisto, esto va más allá de los repositorios. Nuestras universidades están llenas de repositorios que al igual que los anaqueles físicos tienen poco tráfico o están allí para pensar en indicadores. ¿Cómo pensamos en narrativas digitales que contribuyan a la formación en y para el patrimonio, que contribuyan a atender las necesidades de memoria digital que está allí y que contribuyan, y con esto cierro, a pensar de manera distinta y a aprovechar el potencial que tiene el patrimonio cultural inmaterial para atender distintas necesidades? Es la invitación entonces que hago, que considero es pertinente para Colombia y espero sea pertinente para las universidades del resto del continente con las cuales podemos hacer trabajo en red. Dicho esto, doy paso entonces a mi colega Patricia San Martín de la Universidad Nacional de Rosario en la Argentina. Bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, ya como última oradora, quizás a mí me queda sintetizar todas estas preocupaciones que tenemos como miembros de la red académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de Latinoamérica y Caribe, que están consustanciadas actualmente en un proyecto que estamos llevando adelante en el que intervienen 8 países,
que son Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Chile. Y bien, en este proyecto participan, por supuesto, los oradores que hemos tenido en este conversatorio, y estamos trabajando la problemática del PCI, la inclusión social, aportes para la agenda del desarrollo post-COVID-19. Igualmente estamos transitando aún la pandemia y creemos que también todo lo que estamos elaborando es válido para este momento, o sea, para este presente y para nuestro futuro. A continuación voy a darles, digamos, a proyectarles un video con unos avances de este proyecto, que es el modelo que hemos trabajado conjuntamente con todo el grupo. Bien, el video que vamos a ver es un avance donde les vamos a mostrar el modelo de sostenibilidad PCI Inclusión Social que hemos elaborado. Este modelo justamente aborda las problemáticas que han planteado los colegas de una forma integral a partir de 6 dimensiones, y cada una de esas dimensiones tienen variables, sus principales variables, a las cuales se les puede, por supuesto, agregar otras según el caso. Esta es una herramienta metodológica que, por ejemplo, en lo socioambiental aborda la conservación de la diversidad, sustentabilidad ambiental, acceso y conservación y uso del territorio, integración de la práctica del PCI con el territorio, mecanismos de evaluación de impacto de las manifestaciones del PCI en el ambiente. Estas dimensiones se atraviesan unas a otras y permiten mirar la problemática de una forma compleja. Por ejemplo, en lo socioeconómico tenemos como principales variables la capacidad de resiliencia de las comunidades, la sustentabilidad económica de las manifestaciones del PCI para las comunidades, las percepciones sobre la propia calidad de vida de la comunidad. Se ve claramente que aquí trabajamos en conjunto, trabajamos integralmente. En lo político institucional, por ejemplo, aborda las políticas públicas situadas, los mecanismos de participación, cómo se está teniendo en cuenta los derechos humanos. Y ahí planteamos fundamental un trabajo interdisciplinar y de intersaberes. ¿Para qué? Para la efectividad de la implementación de estas normas y políticas de salvaguardia. La integración de la comunidad, la integración de todos los actores con su voz es fundamental. Además, justamente poder mirar esta autoadscripción identitaria, el sentido de pertenencia, la transmisión de las manifestaciones del PCI, las percepciones en relación al PCI y a las modalidades de su gestión, dimensión cultural que nos atraviesa a todos y que desgraciadamente poco está presente en las universidades. Lo técnico comunicacional, el plurilingüismo, la ciberinfraestructura, los servicios de apoyo técnico, la accesibilidad a los medios y tecnologías de comunicación, la disponibilidad de artefactos y sistemas para la comunicación, habilidades y frecuencia del uso de artefactos y sistemas de comunicación. Como dijo muy bien Manuel, a veces no es que falta tecnología, a veces falta justamente esta mirada integradora y presente en el PCI. Y aquí es muy importante la dimensión educativa, las políticas y prácticas educativas patrimoniales, culturales e inclusivas, la educación plurilingüe, el PCI como contenido transversal a nivel curricular y de prácticas educativas no excluyentes, programas y proyectos de implementación y uso de TIC en las instituciones y organizaciones educativas para la transmisión del PCI, programas y proyectos
que fomenten justamente este cruce de lo interdisciplinar y los intersaberes. Esta es nuestra propuesta. Esto ustedes podrán ampliarlo en justamente una publicación próxima donde vamos a dar todos los detalles de estas dimensiones, tanto en un paper corto como en un libro que estamos trabajando, donde además vamos a tener todo el trabajo de distintos casos y vemos cómo se aplica este modelo en el análisis de casos. Creemos que esto va a ser una herramienta fundamental para la educación superior, porque justamente faltan herramientas metodológicas que permitan esta mirada compleja, de entender el PCI como un sistema complejo, y esto es lo que actualmente estamos promoviendo desde la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina y el Caribe. Esperamos que, bueno, este foro sea de utilidad y fundamentalmente que visiten nuestro sitio web, donde podrán encontrar todas nuestras actividades y también estas publicaciones recientes. Quería agradecer también que en este proyecto nuestros socios son la Oficina UNESCO Montevideo, Crespial y también la CEGIP. Muchísimas gracias a ellos, estas instituciones también.